Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por Progreso. Este miércoles 3 de julio del 2016, hoy tocaremos dos temas muy interesantes, para lo cual nos acompaña el ingeniero Ignacio Castro Briceño, presidente de la Asociación de Egresados del Instituto Político Nacional en Tijuana. Bienvenido, mi estimado Nacho. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Marco Antonio. Que viene desde Tijuana. Definitivamente estamos encantados de estar aquí visitándoles desde tierras baja californianas. Son bienvenidos y también nos acompaña el doctor Humberto Hernández Soto para tocar otro tema muy importante. Bienvenido, mi estimado Humberto Beto. Bienvenido desde Mexicali. Muy amable, muchas gracias. Claro, con Ignacio Castro Briceño tocaremos el tema de asociaciones de egresados del Instituto Politécnico Nacional en Baja California Norte, y con Humberto estaremos viendo la presentación de un libro muy interesante que ahorita lo comentaremos, que es Democracia y Federalismo, credencial con fotografía como instrumento formal de la transición democrática, mi estimado Humberto. Perfecto. Quisiera presentarlos de una manera más formal. El ingeniero Ignacio Castro Briceño es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la generación 60-63, mi estimado Nacho. Así es. Ingeniero en la carrera de Comunicaciones y Electrónica, como ya mencionó, presidente de la Asociación de Egresados del IPN en Tijuana, director general de la empresa Offshore Manufacturing, y tiene conocimientos y experiencia con más de 44 años dentro de la industria maquiladora en las áreas de electrónica y aeroespacial. Afirmativo. Propietario de la empresa dedicada a la industria aeroespacial. Bienvenido, mi estimado Ignacio. Nuestro amigo Beto Humberto Hernández Soto, él licenciado en Economía, también por el Instituto Politécnico Nacional, generación 69-73, con estudios de maestría y doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California y el Colegio de la Frontera, respectivamente. Maestro de investigación en la Universidad Autónoma de Baja California, en las cátedras de Ciencias Políticas, Sistemas Políticos Contemporáneos y Teoría Política. Publicaciones en revistas y libros sobre temas como la democracia, los sistemas electorales, los partidos políticos, la gobernabilidad. Muy amplio todo este tema, muy apasionante, ¿verdad? Consejero electoral del Instituto Estatal de Baja California, presidente de la Asociación de Egresados del IPN en Mexicali. Pues nuevamente bienvenidos, mis queridos amigos, compañeros, y para entrar en materia con Nacho Castro, por favor, cuéntanos cómo están organizados, cómo estamos los egresados en Baja California para hacer sinergia con todos ellos. ¿Cómo no, Marco? Mira, allá por el año de 1974 se formó la Asociación de Egresados del Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de Tijuana, Baja California. Actualmente estamos, ya contamos con 42 años, de los cuales los últimos 33, casi 34 años, estamos sesionando en el mismo lugar 2 veces al mes, primero y tercer sábado de cada mes. ¿En qué lugar? Para los compañeros que nos escuchan por allá. Como no, en el restaurante La Escondida. Allí... Espero que no esté muy escondida y que los encuentren. Bueno, sí que nos encuentran fácil. Está cerca del hospital del ISSSTE, así que ese es un punto de referencia. Perfecto. Sumamente fácil. Muy bien, mi señor. Sí. Entonces, dentro de ese rango del tiempo de 42 años, curiosamente, hemos estado al frente de la asociación 21 presidentes. Quien te habla, me tocó el número 21. Yo soy el número 21 de la asociación, del cual este es mi tercer año al frente de la asociación en Tijuana. La finalidad de nosotros es darnos a conocer dentro de la comunidad de Tijuana. Hemos tenido la suerte de tener a un gran número de conferencistas de distintas índoles.
fiscales, médicos, optometristas, arquitectos, ingenieros. Ha habido pláticas de toda índole. Estamos muy interesados y esperamos tener la oportunidad de contactarnos con alguien, con los dirigentes, que en el aspecto escolar, para que nos hagan el favor de explicarnos exactamente qué es, en qué consiste la reforma educativa. Esa es una de las cosas prioritarias que en lo personal tengo, y sobre todo que mis compañeros han insistido bastantemente. Hemos tenido también la presencia de algunos ingenieros que están dedicados al ramo de los seguros de vida, seguros de gastos médicos, etcétera, etcétera. Y también recientemente tuvimos la visita de un doctor quien nos habló de la próstata. Así que fue un tema por demás interesante, muy ameno, muy ilustrativo. Tuvimos bastante concurrencia. Hubo muchas preguntas y una exposición por el doctor Honorato del Portillo. Así que, y como él, han estado varios profesionistas, y como les digo, cada primero y tercer sábado de cada mes, nos reunimos en la ciudad de Tijuana. Veladamente, o así muy rápidamente, te diré también la Asociación de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, sección Ensenada. Esa asociación nació en 1976, prácticamente 2 años después de la de Tijuana. Quiero comentarte que en Tijuana, quienes iniciaron esta asociación fueron bastantes, cuando no todos, los maestros que nosotros tuvimos en la vocacional. Todos ellos fungieron como presidente, fueron quienes arrancaron en sí la asociación, dentro de lo cual han desfilado bastantes profesionistas, compañeros nuestros. Y también tenemos, como dicen que el orden de los factores no altera el producto, quiero mencionar que también en Mexicali, allá por 1992, fue fundada la asociación, y precisamente toca en turno aquí a mi querido amigo y compañero, el doctor Humberto, que es el actual presidente de Mexicali. Muy bien. Mira, él seguramente nos va a comentar, aparte de las conferencias, etcétera, etcétera. Ahora en el mes de marzo tuvimos la participación de bastantes egresados, tanto en Mexicali como en Tijuana, para conmemorar el 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, y sobre todo honrar la memoria del presidente Lázaro Cárdenas. Sí. Depositamos una prenda floral, si mal no recuerdo, el 21 de marzo en la ciudad de Tijuana, y posteriormente, del cual aquí el doctor nos va a hablar, hicimos lo propio en Mexicali. Es decir, estamos inmersos en distintas cosas. Como te digo, tenemos conferencistas que nos dan sus sabios consejos, sus experiencias, y ahí estamos. Muy bien, mi estimado Nacho. También otra ciudad muy importante de Baja California lo es Tecate. A ese respecto te comento. El director del Centro de Estudios Continuos, dependiente del Politécnico, en la ciudad de Tijuana, él vive y en Tecate, es de Tecate, ha estado muy interesado en que coadyuvemos con él
para tratar de a ver si hacemos nacer la Asociación de Egresados del Politécnico, que hay varios en la ciudad de Tecate, para poder hacer nuestra cuarta asociación en Baja California. Perfecto. Los nombres del presidente, tanto de Ensenada como el compañero del Centro de Educación Continua. Sí, cómo no, el nombre del director del Centro de Educación Continua es Víctor Joaquín García y el del presidente de la Asociación de Ensenada es Walterio García. A los cuales les mandamos un afectuoso saludo. Un saludo afectuoso para ambos, muy buenos amigos. Perfecto. Quiero comentarte también que allá por el 21 de mayo tuvimos la suerte de contar con un conferencista quien nos hizo el favor de darnos una plática relacionada directamente sobre la industria aeroespacial. Sí. Misma industria de la cual está inmersa mi empresa. Sí. De tal suerte de que por lo menos durante mi estancia en la presidencia de la asociación en Tijuana, logramos juntar a las 3 asociaciones activas, llámese Mexicali, Ensenada y Tijuana. Hubo un lleno completo. Perfecto. Completo. Pues felicidades. Felicidades, y tengo entendido que también se está, digamos, participando por esta asociación de aeronáutica en algunos proyectos. Ah, eso sí, definitivamente. En lo personal, el día 8 de febrero, y pues perdóname, acompañado por ti y otras, Muchas gracias. Gracias. Y por qué no decirlo públicamente, gracias a que tú me hiciste el favor de contactarme con el director general del Instituto Politécnico Nacional. Tuvimos una charla muy amena, muy amena. Yo redacté una carta en la cual le hacíamos una solicitud de invitación. Solicitud para ver si estaba de acuerdo en que el programa, el clúster aeroespacial, se realizara, se desarrollara cada vez más y mejor en el área del Politécnico a nivel estatal, el cual el gobernador ya está enterado y aceptado, y por último el asunto del Politécnico en Tijuana. Yo estoy muy interesado y le hice saber al director que nos gustaría mucho que en su visita a la ciudad de Tijuana nos hiciera el favor de tomarnos la protesta oficialmente a las 3 actualmente activas asociaciones, Sí. Tijuana, Mexicali y Ensenada, y aceptó de 1000 maneras. Perfecto. Así Eso que está muy ahí bien. andamos. Qué bueno, mi estimado Nacho Castro Briceño, por esa activa relación que tienes con los egresados y que seguramente están dando frutos, se darán más frutos en breve, y esperamos verdaderamente que se logre la asociación de Tecate, que sería Estamos la cuarta, trabajando. ¿verdad? Entonces con eso ya cerramos el cuadrángulo de las asociaciones, De las asociaciones. de Baja California. Pues mi estimado, sí. Quise dejar al último la Asociación de Mexicali y quisiera, si me permites, cederle mejor la palabra aquí al doctor Humberto, Con todo gusto. puesto que en primer lugar él es el presidente de la Asociación en Mexicali y él Muy bien. sabe y maneja su programa. Así es, mi estimado Beto Hernández Soto. Pues la verdad es que estamos muy congratulados por recibirlos aquí en ASTL, en Profesionistas por el Progreso, porque sabemos de toda la actividad que están desarrollando con los grados politécnicos en Baja California, allá en el extremo noroeste de nuestra República Mexicana, ¿verdad? De los puntos más alejados, de los puntos más alejados de aquí del centro. Bueno, contrariamente a eso, Además, bueno, él caluroso en Mexicali, nosotros en Tijuana tenemos una temperatura muy benigna. perfecto. Y respecto al punto que dices, el presidente López Mateos dijo en una ocasión, Tijuana, lugar donde empieza la patria. Perfecto, eso me parece muy bien. Pues don Humberto Hernández Soto, vamos a tener un pequeño corte para unos anuncios,
Pero regresando, quisiéramos comentarle a los amigos que nos harás la presentación de este libro, ¿verdad? De este libro que has escrito, titulado Democracia y Federalismo, la credencial electoral con fotografía como instrumento formal en la tradición democrática. Es un tema verdaderamente importante y yo creo que es un tema apasionante, por lo cual los invitamos que regresando platiquemos de este tema. Bueno. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con el doctor Humberto Hernández Soto. Preséntanos tu libro, mi estimado Beto, y cuéntanos cómo nació la idea, cómo se fue dando esta situación. Claro, sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. No, eres bienvenido, eres bienvenido. Y un respetuoso saludo a tu tele auditorio. Aquí estamos a la orden. Con muchísimo gusto. Bien, este libro, Democracia y Federalismo, la credencial electoral como instrumento formal de transición a la democracia, en primer lugar surge como proyecto para mi titulación de doctorado. Y la discusión en esa época y en ese proceso y en base a los objetivos de estudio del doctorado, siempre yo, maestro y catedrático de ciencia política, entonces los instrumentos electorales eran sustancialmente significativos el revisarlos, debido a que
¿De qué año estamos hablando, Estamos estimado Beto? hablando del año 1995 aproximadamente. 95. Ah, Estamos 96. hablando casi de 21 años, Sí, por ahí. sí, ¿No? en el proceso de esa transición. Pero el Exactamente. documento tiene aproximadamente unos 10 años. Ok. Te llevó 10 años casi Sí, elaborarlo. sí. Perfecto. La recopilación de información. Muy bien, muy bien. Y el tema es que... Eso quiere decir que es un trabajo muy meticuloso y muy serio. Correcto. Perfecto. Muy cuidadoso con la búsqueda de mucha información. Datos duros, como se dice ahora. Datos duros. ¿verdad? Perfecto. Entonces, aquí en el tema democracia y federalismo, muchas veces el dato estadístico a veces no es muy representativo. A veces hay que buscar información documental, ¿verdad? Ok. Declaraciones, análisis, conferencias, investigaciones que tengan que tengan y hagan una reflexión sobre los temas de la democracia, particularmente bajo el estado en que estaban las formas de gobierno en nuestros países, Como se dice, particularmente. el estado del arte en ese momento, ¿verdad? Así es, sí. Perfecto. Denominados los famosos estados autoritarios. Entonces se entra a un proceso que en el mundo la democracia se presenta como una alternativa ante la crisis que empiezan a denotar estos estados autoritarios. Entonces la gobernabilidad de los autoritarismos prácticamente empieza a fugarse de las manos de las A caer. autoridades. Así es. Entonces la democracia entra como un elemento Para apuntalar la y gobernabilidad. así es. Perfecto. ¿verdad? Entonces, en este sentido, empiezan a construirse y diseñarse sistemas electorales. ¿Bajo qué? Aquella política de reforma electoral. Y podemos pensar aquella reforma electoral que planteó el señor Reyes Heroles. Entonces, Don Jesús Reyes Heroles. Don Jesús Reyes Heroles. Entonces, Él era en ese momento secretario de Gobernación. secretario de Gobernación. Porque Correcto. antes fue secretario de Educación Pública. Correcto. Perfecto. Y entonces él hace una propuesta ante qué? Pues ante la crisis precisamente del Estado autoritario, movimientos sociales, tendencias sociales, a veces no posibles de administrar políticamente por la autoridad. ¿Razones? Bueno, porque había una forma de visión de la política que era la autoritaria y no aquella que era la democrática. Pues, Entonces Jesús Reyes Heroles plantea una reforma donde los partidos políticos surgen como una alternativa, las elecciones surgen como una necesidad, la apertura de medios, entonces empieza a construir y diseñarse un sistema electoral para la transición a la democracia. Entonces aquí, importante para nosotros, aquí fue la discusión de este libro, hay que revisar los instrumentos formales, serios, que posibiliten transitar de un autoritarismo hacia una democracia. Entonces aquí surge justamente ese elemento. El propósito de este libro precisamente es revisar y específicamente la credencial electoral con fotografía como instrumento formal para la transición. ¿Por qué razones? En primer lugar, ir a votar, se votaba con cualquier credencial, de un sindicato, de una organización civil, de una oficina pública. No había control. No había control, exactamente. Entonces el padrón electoral prácticamente era el Registro Nacional de Población. Entonces ahí no había compatibilidad entre aquellos que iban a votar porque pues, lo hacían de una forma pues no correspondiente a ese No era registro, confiable, finalmente. no confiable. Entonces, Eso es. como Reyes Heroles propone los partidos, entonces los partidos entran. Estamos hablando de 1976. Sí, esa es la reforma que La plantea. reforma. Entonces los partidos entran justamente a las propuestas de reformas políticas. Entonces aquí una de las propuestas era precisamente lo de la credencial electoral. Entonces los partidos lucharon por contar con un sistema de registro y con una credencial que no dependiera del gobierno, que dependiera de alguna organización o de una institución autónoma, ciudadanizada, y que los partidos políticos tuvieran confianza con los ciudadanos que fueran a votar y que tuviera justamente un registro electoral. Ahí surgió el Instituto Federal Electoral.
el Instituto Electoral, de ahí viene justamente su propuesta. Eso Entonces ya viene posteriormente la creación del Instituto Electoral, viene la creación del registro electoral y viene la propuesta de la credencial electoral con fotografía. Primero salió una credencial de plástico, Sí. ¿va? Sin fotografía, y ya después sale con fotografía. Pero quiero decirle que también este trabajo surge porque Baja California es el primer estado de la República que tuvo un gobierno estatal de oposición, con el candidato Ernesto Rufo Apel, que fue el primer gobernador de oposición, y él, ante Gobernación, hizo una serie de gestiones al grado de que el primer padrón electoral en México fue un padrón electoral estatal que consiguió Rufo Apel con Gobernación, que le permitiera construir un padrón electoral estatal, y fue autorizado. Y también de ahí surge la primer credencial electoral con fotografía en el estado de Baja California. Entonces el primer estado, por decirlo de alguna manera, de oposición es precisamente Baja California. Y ahí coincide con lo dicho por nuestro amigo Nacho Castro, que en Baja California empieza la patria. La patria. Y ahí empezó el tema de credencialización y de control electoral, ¿verdad? Correcto. Muy bien, perfecto. Pues de ahí, ¿qué más nos puedes contar, mi estimado Humberto? De ahí nos vamos a la transición a 1986. Correcto. Muy bien. Entonces aquí los partidos políticos ya 10 años después. 10 años después, ¿verdad? Entonces ya los partidos políticos tienen ya sus representantes en la Cámara de Diputados, y el proyecto era precisamente diseñar una Cámara de Diputados. Muy y importante. pasamos de 300 diputados que existían, se pasan a 500 diputados, que son los que se cuentan actualmente, ¿verdad? Entonces Perfecto. se modifica precisamente la estructura de la Cámara, se modifica la estructura electoral de la República, se modifica precisamente también la organización de las elecciones en la geografía electoral de este país. Entonces aquí viene la necesidad de promover el desarrollo de los padrones electorales en las entidades federativas, pero también del de aquel Instituto Federal Electoral. Entonces empieza ese proceso de construcción. Y aquí viene un elemento que es donde en este trabajo se toca con mucha particularidad, y que es la idea cuando hablamos de democracia y federalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Federalismo aquí lo tocamos como un proyecto de nación. ¿Por qué razones? Bueno, porque el federalismo suponemos que era un gobierno, que es un gobierno central. De unidad. Y en este país ese gobierno era un gobierno altamente centralizado, que nosotros lo llamábamos como un gobierno autoritario. O centralista, le dicen algunos. Centralista, así es. Entonces la democracia es un método para llevar y construir ese federalismo. Entonces, ¿qué hace el federalismo para la democracia? Entonces, aquí en esto planteamos nosotros, si la federación no tiene un registro nacional de población y no propone, ni distribuye, ni construye la cédula de identidad que tienen la mayoría, todos los países que cuentan con un Estado y un gobiernos liberales, entonces, y que con el Registro Nacional de Población y con la cédula de identidad, ellos con eso organizan sus elecciones. Entonces aquí es donde entramos con esa analogía de querer observar los instrumentos de transición de la democracia hacia un auténtico federalismo. Entonces aquí el gobierno proponía un auténtico federalismo y la oposición decía mejor un federalismo modernizado, ¿verdad? Entonces aquí la oposición decía, pues hay que tener un auténtico federalismo, y esto era reconocer las entidades federativas. Y las entidades federativas, prácticamente donde están las comunidades, donde está el ciudadano, entonces eso sería la fortaleza de una vida democrática, y no depender de un poder altamente centralizado que propusiera todas las políticas, aquellas que deberían de ser útiles a la convivencia de toda una nación. Y en este sentido hay un proyecto de transitar de un autoritarismo a una federación pero democrática, que se reconocieran a las entidades federativas.
Sí, pero ahí luego entran los partidos, como, digamos, monopolios del poder. Correcto. Y entonces ahí habría que ver que de qué manera realmente los partidos cumplían su labor y todos ellos tuvieran una transición hacia la democracia, estuvieran de acuerdo en los principios básicos de la democracia, ¿no es así? Es correcto. Y entonces aquí los partidos, voy a manejar un autor que es un investigador que en México los estudiosos de la política lo conocen, Mauricio Merino. Él le llama en un libro transición votada. Es decir, que aquí los partidos políticos toman el proceso de reformas políticas como el programa de transición a la democracia por parte de los partidos, donde en la Cámara de Diputados. Entonces, toda la política de reforma electoral es a través precisamente de la Cámara de Diputados por parte de los partidos políticos. Y en este sentido, lo que dice Mauricio es que los partidos políticos han diseñado un sistema electoral, es decir, un sistema para votar. Un traje a una medida que quieren. Correctísimo. Entonces, la reforma política cae para reforma de un sistema, para un diseño de un sistema electoral. Y apoderarse de, ahora sí que valga la redundancia, del poder y de la democracia. Y de la democracia. Eso es muy, muy importante. Después de ahí ya tendríamos que hablar, y eso lo vamos a hacer en el próximo bloque, sobre la transición hacia la democracia y la ciudadanía, o sea, algo ya un poquito más abierto, que no se quede solamente en los partidos políticos. ¿Es así, mi estimado Humberto? Es correcto. Bueno, pues entonces regresamos en un momentito a este apasionante tema. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Bien, mi estimado Beto, entonces seguimos con el tema de la transición hacia la democracia y ciudadanía. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bien. Con gusto que sean. Bien, aquí se presenta la condición de esas reformas propuestas por los partidos políticos. En primer lugar, cuando hablamos de democracia, la democracia es un concepto de libertades. Libertades para los ciudadanos, de participar plena y absolutamente en base a la diversidad de partidos, en diversidad de plataformas políticas, de ideologías. Entonces, en este Y sentido, como un derecho y constitucional. precisamente como un derecho constitucional. Y ese derecho es cuando la persona adquiere la mayoría de edad, ¿va? O en este caso particular, los 18 años. Entonces, a partir de los 18 años, la persona se convierte ya en ciudadano, adquiere sus derechos políticos, entre ellos el de ir a votar. Entonces, aquí los partidos políticos, todas las reformas que van propiciando la modernidad de la ley electoral o la actualización de la ley electoral, van tratando de que el ciudadano tenga compromisos políticos en su comunidad. Muy bien. Y no tenga ese compromiso político como tradicionalmente se venía haciendo Con un partido. con el Estado. Entonces había como el ciudadano estaba cooptado precisamente en el Estado, que es la preocupación de los partidos políticos, entonces no había esos instrumentos. Y en este sentido podemos establecer de que se plantea el padrón electoral y la credencial electoral con fotografía a través de aquel Instituto Federal Electoral. Sin embargo, yo aquí en el trabajo, revisando esos elementos, veo la Constitución. Entonces, cuando revisamos la Constitución en base al concepto de la ciudadanía, entonces el Estado, la Federación, tiene la obligación constitucional, primero, de tener un registro nacional de población. Y ese registro nacional de población nos lleva a contar con un registro de población plenamente actualizado. Entonces, aquí, ¿qué se genera? Se genera la Ley General de Población, la que regula precisamente ese registro de población. ¿Cómo se da este? Este se da en el registro civil, en el municipio, y después pasa a las instituciones gubernamentales de las entidades federativas, y de ahí pasa a las instituciones federales. Entonces, así se construye el padrón, el Registro Nacional de Población. Y este Registro Nacional de Población es un derivado y es un producto de la Constitución que le exige, le impone precisamente a las instituciones públicas del Estado. Entonces aquí el Estado, como no tenía la confianza de los partidos políticos para organizar las elecciones, entonces proponen al Instituto Federal Electoral y a un registro de población. Entonces aquí surge precisamente la pugna sobre este control precisamente de los ciudadanos. Entonces, pensar ciudadanía, yo diría, es pensarla en base a la cédula de identidad. Pensar la ciudadanía en base a una credencial simplemente es otorgarte el derecho a que el día de la elección usted vaya a votar. Entonces podemos pensar que esa credencial pues es un instrumento para la democracia realmente. Sí, es un instrumento para la democracia y que para los partidos políticos es el instrumento que da confianza. Es decir, que hay un registro electoral en base a una institución electoral ciudadanizada, que esté descentralizada. Entonces, que el Estado no tiene una relación de establecerle directa, de establecerle precisamente fines, objetivos, funciones, atribuciones. Más bien, esa es una responsabilidad de ese órgano con los representantes de los ciudadanos. Exactamente, porque antes de todo este tema, el responsable de las elecciones era el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, básicamente. Correcto. ¿No? Entonces esto ya da una participación ciudadana, participación partidaria, y eso nos va abriendo los caminos hacia una democracia. Ahora, de este proceso de transición democrática en Baja California, que ahí ustedes viven y habitan y trabajan en Baja California,
¿Qué nos puedes contar? Correcto. Bien. Entonces aquí uno de los temas básicos de este documento es precisamente que en Baja California tenemos un padrón electoral, Sí. el primer padrón electoral de la República, Muy bien. y tenía un derivado, que es la credencial electoral con fotografía. Perfecto. Pero surge el padrón electoral federal y Así surge la es. credencial electoral federal Sí. con mayores atribuciones y mayores Controles. controles y también que la local. mayor aceptación que la estatal. Entonces, en este sentido, llegó el momento que en el estado de Baja California la credencial electoral dejó de tener La esa local, función, la la estatal. local, la estatal, Y se estudia por la federal. por la federal. Muy Entonces, bien. aquí la propuesta, cuando estamos hablando democracia y federalismo, señor gobierno, si usted logró la aprobación de un registro electoral y de una credencial electoral con fotografía, ¿por qué usted no avanza en el proceso democrático y solicita precisamente a Gobernación el hecho que le permitan sostener un registro de población estatal? Que yo estuve en entrevista con el registro civil, estaba totalmente actualizado, ¿va? Totalmente actualizado, y la Ley General de Población al final se pone al servicio de los procesos electorales del país. Hasta listas nominales pueden salir. Entonces yo sugería al Estado que, en lugar de estar en pugna con los partidos políticos y con el gobierno estatal sobre la desaparición de la credencial electoral, ¿por qué no mejor Baja California también fuera pionera en el sentido de tener su registro Federal. de población y ahí su producto, la cédula de identidad, que ya teníamos el CURP y estaba ese registro de población 100% actualizado en el estado de Baja California? Sin embargo, el Congreso canceló la credencial electoral y sigue la credencial electoral fungiendo como un documento de identificación de los ciudadanos mexicanos. Y aquí lo que proponemos nosotros es que, si queremos fortalecer la democracia, el federalismo tiene que ponerse al servicio de esa democracia y desarrollar los instrumentos que la Constitución le establece para la construcción precisamente de la organización de los ciudadanos. ¿Cuál es esta? Un registro electoral y una cédula de identidad que tienen todos los países democráticos y liberales. Aproximadamente en el mundo son 5 países los que tienen credencial electoral, y esos 5 países son subdesarrollados. Y el problema en la actualidad es que la democracia a nosotros, los ciudadanos, se nos ha vuelto muy compleja, muy diversa, muy burocrática, muy institucionalizada y, además de esto, muy costosa. Entonces creo que es momento de pensar que, si ya tenemos los 2 bancos de datos sobre el inventario de los ciudadanos mexicanos, y tenemos también los elementos para contar con una cédula de identidad, creo que debemos de tener ya la cultura cívica de aceptar la cédula de identidad de los mexicanos como un instrumento de identificación, donde vayamos a todos los servicios. Y creo que el Estado federal tiene justamente esa responsabilidad constitucional. Y yo diría, aquí sería fortalecer la vida democrática de los ciudadanos. Preocupa, dice Mauricio Merino, de la transición votada, es decir, que es un sistema electoral que nada más funciona en los procesos electorales y allí entra a un receso. Y creo que la democracia es una actividad permanente y continua de los ciudadanos en cada una de las entidades federativas, y creo que en este sentido una organización por parte de las instituciones públicas es a través del padrón de población, y creo que organizaría bien a los ciudadanos. Las políticas públicas serían muy eficientes porque tendría bien identificadas las condiciones, características y cualidades de los ciudadanos en cada una de las entidades federativas. Entonces, la política pública que diseñaría la federación sería mucho más eficiente, mucho más eficaz, y el costo de la gobernabilidad sería más estable. Muy bien. Tendríamos un uso más amplio de este instrumento que la credencial. Es correcto. Sí, la credencial sirve, como comentaba, para votar o para ir a cobrar
la nómina, ¿verdad? Definitivamente. Y entonces, esta es la propuesta básicamente del libro, y cosa que ya ha estado, digamos, caminando de alguna manera, ¿verdad? Sí, está caminando, y creo que el Registro Nacional de Población, con la nueva Ley General de Población, tiene un diseño tal que sí es un instrumento, si se aplicara como está establecido en la ley, sí se convierte en un instrumento eficiente de la Federación para la promoción de la democracia. Ahora, tenemos ahí un tema adicional. El INEGI es el que elabora el padrón de la población, el registro de la población, y por otro lado están, digamos, comunicados el INE y el INEGI para hacer este trabajo en conjunto, cada quien lo hace por su lado. Bien, en primer lugar hay un proceso de competitividad entre estas dos instituciones. El IFE o el INE, ¿INE ahora? quisiera que Gobernación le proporcionara la clave única del ciudadano el CURP, para usarlo en la credencial y que la credencial se convirtiera en la cédula de identidad. Pero está protegida ese dato, ¿verdad? Está por protegido. ley. Sí, por la Constitución no permite que el INE es una organización ciudadanizada y descentralizada, ¿verdad? Y no es responsabilidad de él ciudadanizar a la población, esa es responsabilidad del Estado. El Estado tiene un compromiso. Entonces el INEGI es el responsable en este caso. Correcto, es Muy correcto. Y la Constitución dice muy claro que el Estado, la soberanía del Estado descansa en la población. Y en ese sentido, pues sería más transparente también el tener el registro de población con la credencial de ciudadano, y con esa ciudadanía, con esa credencial, ese instrumento, se haga válido en el INE, ¿no? Correcto. Eso es lo más sencillo y es lo correcto. Correcto. Bueno, muy bien. Pues es una propuesta muy interesante, porque los simples mortales nos hacemos a veces, digamos, muchas preguntas respecto a quién debe de normar la identidad de los mexicanos, y ahorita nos dejan muy claro, es el INEGI, que es una dependencia gubernamental, y no el INE, que es un organismo descentralizado, de la administración pública. Sí, y la ventaja es que la Ley General de Población es una ley que diseña una política poblacional. Perfecto. Y esta política poblacional, en base a este instrumento de ir produciendo la cédula de identidad, pues entonces el federalismo mexicano tendría no voy a decir control, porque no es ese elemento, tendría un conocimiento de la situación de los ciudadanos. Entonces, el diseño de la política pública sería mucho más eficaz, eficiente y mucho más barata. Perfecto. No costoso. Pues muchas gracias, mi estimado Humberto Hernández Soto, por tu participación. Y aquí te damos un reconocimiento que te lo entrega el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Político Nacional. Gracias, el cual te llevas también aquí un pin. Hasta LTV y Profesionistas por el Progreso. Está firmada este reconocimiento por la licenciada Marilena Miranda de la Lama, la directora general de esta televisora, y por tu servidor y amigo Marco Antonio Méndez Cuadras, como presidente del Consejo Nacional de Egresados. Marco, muy amable. También mi estimado Nacho Castro Briceño, igual te agradecemos. Gracias. Y damos fehaciente agradecimiento a través de este documento muy sencillo, pero que muestra que han hecho una labor muy importante en su trabajo cotidiano. Pues gracias, buenas noches, muchas gracias. Únicamente, si me permites, agradecerte profundamente a ti en lo personal y a la estación televisora la oportunidad que nos dieron de estar con ustedes, de haber convivido un rato con ustedes, y un saludo muy especial a todos nuestros compañeros de Mexicali, Ensenada y Tijuana, que por allá nos vemos. Y muy pronto Tecate. Muy bien. Buenas noches y hasta la próxima.